La herramienta que vamos a utilizar como guía para poder ver los conceptos que vamos a analizar en este módulo se conoce como flujo de caja. Es una herramienta muy común en lo que es contabilidad gerencial, que justamente lo que hace el flujo de caja es decirnos cuáles son los flujos o la entrada y salida de dinero que están asociados a nuestra caja, que tiene que ver con nuestra realidad más líquida, lo que tenemos como hacia el alcance para poder usar en un negocio. Entonces todo lo que entra y lo que sale y que de alguna forma nos dice efectivamente cómo están ocurriendo las cosas. Entonces justamente es un informe financiero para ordenar los ingresos y egresos efectivos que tiene una empresa en un periodo específico y nos permite hacer hartas cosas. Primero, entender la realidad líquida de una empresa. Lo segundo, entender lo que son los problemas de liquidez, cuando por ejemplo uno necesita comprar algo y no tenéis plata y tenéis que de alguna forma conseguir algún método para poder hacer esa transacción. Eso es lo que se conoce como un problema de liquidez. Es decir, no tengo dinero en mi caja para poder hacer una compra. Entonces tengo que o me endeudo o tomo otra ruta para poder resolver ese problema. Eh, También otra cosa que nos permite hacer, que es bien interesante y que tiene que ver con todo, tiene mucha relación con lo que es la evaluación de proyectos, tanto para saber cómo está ahí hoy día y también para poder, por ejemplo, proyectar un negocio y establecer su valor, para poder, no sé, vendérselo a un inversionista o buscar financiamiento. También nos permite justamente hacer lo que se conoce como entender el valor del dinero en el tiempo, es decir, nos permite saber si cuánto dinero tenemos hoy día, ya cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y cuánto, si mantenemos este comportamiento, cuánto vale este dinero, no sé, de aquí a 10 años, a 5 años. Bien interesante esta herramienta. Y lo otro es que también nos permite medir la rentabilidad. Hay otra cosa interesante de esta herramienta que es bastante parecida al estado de resultados. De hecho, ahí, haciendo algún ajuste en uno y el otro, uno llega al otro instrumento. Entonces, también nos permite entender la rentabilidad de un negocio, más o menos saber cuánto al final del día te está entregando. Ahora voy a hacer una breve introducción a cuáles son las secciones que se utilizan en el flujo de caja. Estas son 7. Lo primero que tiene el flujo de caja son las fuentes de ingresos, es decir, todas las formas a través de las cuales uno capta algún valor económico para el proyecto. El segundo gran tema que tiene este instrumento es lo que se conoce como costos variables, que son todos los gastos que incurren solo durante la producción de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, si uno tiene productos, servicios, uno tiene costos variables. Por ejemplo, si está haciendo pan, tenéis que gastar en harina, ¿ya? Y en otras cosas que son insumos para poder producir la cantidad de pan que quería hacer, por ejemplo. Entonces, son las cosas que están directamente relacionadas a la producción y van creciendo en la medida que la producción va aumentando. Después hay otra sección que tiene que ver con los costos operacionales, que son costos que todos los meses tenéis que incurrir para poder existir. Por ejemplo, si tienes una empresa con una oficina, todos los meses vais a tener que pagar el arriendo, vais a tener que pagar la luz, el internet, entre otras cosas, los sueldos. Entonces, todo eso es lo que se conoce como gastos operacionales o costos fijos y que todos los meses tenéis que incurrirlos para poder existir, por así decirlo. ¿Ya? Y son súper importantes porque de alguna forma sin incurrir en eso no hay negocio. O sea, no hay forma, por ejemplo, de vender si es que no tenéis personal y no le estáis pagando a tu personal. Entonces, en ese sentido es como la base para que el negocio funcione. Después, otro concepto que es un poco más complejo de entender es lo que se conoce como depreciación, que algunas de las cosas que tú tienes en tu oficina, en tu negocio, van perdiendo valor en el tiempo. Por ejemplo, no sé, si uno tiene un computador uno lo compra en un año específico y tiene un procesador y de alguna forma como que representa un estado del arte en la computación. Y tú sabes que ese computador 2 años después probablemente si lo queréis vender, no vais a poder venderlo al mismo valor que lo compraste, vais a tener que venderlo más barato. Entonces, hay una parte del valor que también se considera en este flujo, que es el valor que se va perdiendo en el tiempo, que se conoce como depreciación. ¿Ya? Después, cuando ya se generan los resultados de un negocio, que también vamos a ver después de esto específicamente cómo hacer todos los cálculos, está lo que se conoce como impuestos, que después de cualquier resultado uno tiene que pagar tributo al Estado y a distintos dependiendo del país. Pero el flujo de caja también integra esto, que al final del día, una vez que uno tiene resultados, tiene que, dependiendo si le fue bien o le fue mal, tiene que pagar impuestos. Después, adicionalmente, vuelve el tema de la depreciación. De hecho, hay un concepto que se llama la contrapartida, ¿ya? Que es como que se devuelve. Y después voy a explicarles por qué ocurre esto, pero al final del día, si uno lo piensa, cuando uno tiene un computador, ¿ya? Si uno tuviera un computador y el computador en el tiempo va perdiendo valor, eh, este valor es un valor ficticio que se pierde. No es como que yo como que yo liberé dinero de mi billetera para poder decir, oye, estoy perdiendo plata, porque
va colocándose más obsoleto, por así decirlo. Pero eso no implica que, por ejemplo, el objeto en el futuro se pueda vender más caro incluso de lo que se compró, por ejemplo, los autos de colección. Si bien en el tiempo uno esperaría que se vayan degradando y perdiendo valor en el tiempo, eso no implica que uno no pueda venderlo al mismo valor o superior. Entonces, al final del día, como no es un valor tangible que sale o entra, y este instrumento lo que busca justamente es decir, no lo que entra y lo que sale, ya no cosas que creemos que salen, eh, ahí el Estado nos da un beneficio de poder como castigar esta pérdida, decir, oye, estamos perdiendo dinero, pero después devolverla, que al final del día no es dinero que salió, pero sí nos puede ayudar a pagar menos impuestos. Por eso está justamente después de los impuestos, porque una vez que se pagan los impuestos, este dinero se devuelve, ya porque nunca salió, por así decirlo. Y después viene todo lo que son las inversiones y capital, ya que a la hora de desarrollar un proyecto, uno tiene que hacer inversiones en distintos momentos y las inversiones están, en algunos casos, están libres de impuestos, ¿ya? Eh, y justamente también representa salida de dinero porque hay que pagar las inversiones. O sea, si voy a comprar maquinaria, tengo que justamente desembolsar dinero para poder comprarla.